Cuadernillo 5, semana 3, día 3, actividad 5, página 31. Nos ubicamos en la página 31, en donde vamos a encontrar la actividad 5, llamada Historias en el Tiempo. Entonces, antes de iniciar esta jornada, quiero que agregues en la parte de arriba de la actividad 5 la siguiente fecha, que estamos a 8 del mes 6 del 2022. Bien, vamos a trabajar. Tarea 1. El uso de los adverbios de tiempo. Te preguntarás, pero profe, ¿qué es un adverbio de tiempo? Un adverbio de tiempo son aquellos encargados de expresar la información acerca del momento en el que tiene lugar la acción descrita por el verbo. Es decir, lo que está pasando ahora, o lo que puede pasar después, o lo que ya ha pasado. Entonces, para que tengas una idea, aquí te he traído algunos adverbios de tiempo para que lo sepas identificar: ahora, anoche, antes de ayer, aún, después, luego, jamás, mañana. Más o menos son esto que vemos aquí para que lo puedas identificar más fácil. Miren, en nuestro cuadernillo tenemos lo siguiente, nos dicen, vamos a leer este párrafo sobre la biografía de Louis Pasteur, que ya vimos anteriormente, y observa las palabras subrayadas. Tienes este párrafo en tu cuadernillo, dice: primeramente vivía con sus padres en Arbois, luego se trasladó a Besançon para estudiar en el liceo, después viajó a París, donde se doctoró. Hoy lo recordamos por sus logros. Entonces, en el cuadernillo tienes los siguientes adverbios: primeramente, también tienes luego, tienes después y por último tienes hoy. Entonces, como vemos, expresan la información acerca del momento de la acción. Primeramente vivía, ¿ves? Verbo vivía, que está en pasado. Luego se trasladó. Entonces, vemos que los adverbios nos dan la información del momento. Entonces, aquí te toca subrayar la palabra que corresponde para el siguiente párrafo sea correcto. Entonces, tienes dos cosas: las palabras subrayadas son verbos o son adverbios de tiempo. Debes de seleccionar una de las dos, según lo aprendido en esta parte de la clase de hoy. Entonces dice que estas palabras acompañan a los verbos dando la información sobre el orden de las acciones. ¿Qué crees? ¿Cuál de las dos será? ¿Verbos o adverbios? Bien, te dejo que elijas. En la tarea 2, llamada otra forma del pasado, dice: observa los verbos en los ejemplos A y B siguientes. Luego en la explicación encierra en un círculo la opción necesaria para que sea correcta. Entonces, vamos a ver. Louis Pasteur ingresó a la Escuela Superior de París. Tiempo antes había terminado el bachillerato en el liceo de su ciudad natal. En clase pasada hemos trabajado los verbos en pasado, o sea, en pasado simple. Aquí tenemos otra forma de expresar el pasado: había terminado. Entonces, según la explicación, la acción expresada del verbo había terminado es anterior o posterior a la acción expresada por el verbo ingresó. Entonces te pregunta que si la acción expresada por el verbo había terminado es anterior o es posterior. ¿Cuál crees? Vamos a leer nuevamente. Louis Pasteur ingresó a la Escuela Superior de París. Tiempo antes había terminado el bachillerato en el liceo de la ciudad natal. ¿Esta acción pasó primero o después? Correcto. Es anterior, pasó antes, porque antes de ingresar a la escuela superior ya había hecho el bachillerato, ¿me entiendes? Este tiempo explica las cosas que habían pasado antes. Vamos a ver un segundo ejemplo para que estemos más claros. Dice el ejemplo de Louis Pasteur ya se había destacado como investigador cuando el emperador lo invitó a la corte para solicitar su ayuda. Entonces tenemos las dos formas del pasado: el pasado simple, que ya lo vimos, invitó, y tenemos esta nueva forma: había destacado. Entonces, según la explicación, la acción expresada en había destacado es anterior o posterior a la acción expresada por el verbo invitó. ¿Qué pasó primero? Louis Pasteur ya se había destacado como investigador
cuando el emperador lo invitó a la corte para solicitar su ayuda. Entonces, ¿pasó antes, que significa anterior, o pasó después, que significa posterior? Correcto, pasó antes, y es por eso que esta forma se utiliza para tanto había destacado como había terminado. Son ejemplos de una forma expresada en acciones en el pasado. Se usan para indicar que una acción del pasado es anterior a otra acción. O sea, también en el pasado vemos como cuando agregamos esta forma había, quiere indicar que pasó antes de lo que de esta parte, ¿entiendes? O sea, hay dos formas del pasado. Hay una que se utiliza entonces para expresar una acción del pasado es anterior a otra acción. Por último, en la tarea 3, llamada Una historia con el tiempo, ya hemos hablado sobre las biografías y el uso de los verbos y el ciclo de la vida. Cuenta ahora una historia de cada títere describiendo cómo fue cambiando su cara y qué cosas hizo en cada etapa de su vida. Sigue este formato. Bien, no hicimos los títeres, pero puedes completarlo según la vida de tu abuelo o de tu abuela y según tu propia experiencia. Por ejemplo, cuando eras bebé, ¿cómo era tu cara? Era pequeña. Entonces, ¿qué te gustaba? Lo puedes completar de la siguiente manera, ya que no hicimos los títeres. Entonces, en el caso de una persona adulta, puedes preguntarle a tu abuelo o a tu abuela: cuando era joven mi cara era. Entonces puedes consultar con tu abuela para llenar esta actividad.